El reencuentro con un amigo de la infancia que terminó siendo la puerta a una estafa, manipulación emocional y pérdida total de confianza. A veces me pregunto si la nostalgia puede nublarnos el juicio. Si eso de aferrarnos a los recuerdos bonitos nos vuelve vulnerables, ingenuos incluso. Nunca pensé que reencontrarme con un viejo amigo de la infancia terminaría siendo una experiencia tan frustrante, tan extraña, tan sucia, en muchos sentidos. Pero supongo que por eso estoy escribiendo esto. Para ordenar mis ideas. Para entender en qué momento todo se torció. Wilber y yo nos conocimos cuando teníamos unos 13 años, en esos días de fútbol después de clases, de risas tontas en los recreos, de sueños que todavía no sabíamos que iban a romperse con el tiempo. Éramos parte de un grupo de 4, él, Marvin, Nelson y yo. No éramos el tipo de grupo que jura lealtad eterna, pero compartimos bastantes cosas como para sentir que teníamos algo especial. Aunque Wilber y yo no éramos los más unidos del grupo, siempre me cayó bien. Era de esos que sabían cómo llenar una sala solo con su presencia. Energético, carismático, un poco competitivo, pero divertido. Después de la secundaria, la vida hizo lo suyo y nos fuimos distanciando. Yo seguí mi camino y me metí a la universidad a estudiar informática. Estaba enfocado, tranquilo, con una rutina más o menos decente. Ya no hablaba con los chicos, pero de vez en cuando pensaba en ellos con algo de cariño, como se piensa en una canción vieja. Hasta que Marvin propuso hacer una reunión. De esas ideas que uno lanza al grupo de WhatsApp con cero expectativas de que pasen de largo. Pero, para sorpresa de todos, esta vez sí se armó. No todos pudieron ir, claro. Wilber ni siquiera respondió el mensaje. Pensé que quizás andaba ocupado o simplemente había cambiado tanto que ya no le interesaban esas cosas. Los otros 3 sí llegamos, y la pasamos bien. Risas, anécdotas, ese tipo de plática que te hace sentir que el tiempo no ha pasado tanto. Y como era inevitable, salió el tema de Wilber. ¿Qué habrá sido de él? Entre la nostalgia y la curiosidad, le mandamos un mensaje en grupo, más por broma que por otra cosa. Y para sorpresa de todos, respondió. Dijo que lamentaba no haber podido ir y que esperaba vernos pronto. Nos pareció buena onda de su parte, aunque lo dejamos ahí. Después de eso, empezamos a hablar más seguido por mensaje. Unos días después, recibí un mensaje directo de él. Me decía que quería verme, que tenía algo importante que contarme. Al principio me pareció buena onda. Pensé que quería reconectar, tal vez ponerse al día. Le sugerí que mejor armáramos otra reunión con los demás, pero él insistió en que prefería verme solo. Dijo que siempre había sentido que yo era el más serio del grupo, el que más potencial tenía. Me pareció raro. Nunca fuimos tan cercanos. Aún así, accedí. Supongo que había algo en mí que todavía creía en esa amistad, aunque fuera una versión distorsionada por los años. Quedamos en vernos en el campus de la universidad, cerca de donde yo solía estudiar. Cuando lo vi, me sorprendió lo cambiado que estaba. No físicamente, seguía siendo el mismo tipo de siempre, solo que con una barba más arreglada y ropa llamativa, sino en su actitud. Estaba demasiado efusivo. Desde el primer momento empezó a halagarme, a decirme que admiraba lo que hacía, que era increíble que estudiara informática, que él siempre supo que yo llegaría lejos. Todo con un entusiasmo tan artificial que me hizo sentir incómodo. Intenté seguir la conversación, aunque todo me parecía forzado. Y no tardó mucho en revelarme la verdadera razón por la que quería hablar conmigo, una oportunidad para ganar dinero. Así, sin anestesia. Me dijo que había empezado un negocio unos meses atrás que le estaba yendo excelente. Comenzó a hablar de viajes, carros, relojes y hasta me mencionó a su novia argentina, como si todo eso viniera incluido en el paquete del éxito. La manera en que hablaba de ella me incomodó. Como si fuera un accesorio más de su supuesto logro. Luego me soltó el nombre de la empresa. Una de esas de venta directa que uno ya ha oído mencionar. Yo ya la había escuchado por ahí, y de inmediato se me prendieron las alarmas. El tipo empezó a mostrarme productos, detergente, pasta dental, cosas para el hogar. Hizo una especie de demostración ridícula con uno de ellos, una botella con un líquido oscuro que supuestamente se aclaraba cuando le echaba su producto estrella. Me sentí como en una clase de química de 9º grado. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando me dijo que lo verdaderamente rentable no era vender, sino invitar a otros a entrar. Que cada persona que metiera al sistema me haría ganar más, que así es como se hacía dinero de verdad. Ahí me di cuenta de todo. Era una estafa piramidal. El clásico disfrazado de emprendimiento. Me dio tanta tristeza. Yo había venido con la idea de reconectar, de recordar los viejos tiempos, y me encontré con una propuesta comercial envuelta en nostalgia. Le dije que lo iba a pensar,
pero en realidad ya tenía la decisión tomada. No quería saber nada de eso. No quise ser grosero, así que me despedí con amabilidad. Él me dijo que lo pensara bien, que no quería que me quedara fuera de algo tan grande. Me dio la mano con una sonrisa que ahora me parece grotesca. Al día siguiente, me mandó otro mensaje. Me hablaba como si fuéramos socios potenciales. Me mandó un audiolibro sobre cómo volverse millonario, un par de videos de TikTok con tipos hablando de salir de la Matrix y frases motivacionales vacías. Pensé que si lo ignoraba, se cansaría. No fue así. Los mensajes se volvieron diarios. Todos los días me despertaba con alguna frase inspiradora, algún testimonio falso, algún link de su empresa, o algún audio en el que me decía Kevin, yo veo en vos algo grande. No lo desaproveché por miedo al fracaso. Hubo uno que me dolió especialmente. Me dijo que si no aceptaba, era porque me conformaba con la mediocridad. Que él me veía como alguien destinado a ser grande, pero que si prefería seguir siendo uno más del montón, que no podía hacer nada por mí. Yo no sabía si reír, llorar o enojarme. No entendía en qué momento ese amigo que me hacía reír con imitaciones de profesores en 8º grado se había convertido en un fanático del dinero fácil y el marketing trucho. Y aún así, no lo bloqueé. No sé si por lástima, por nostalgia o porque una parte de mí todavía quería creer que era recuperable. Pero en el fondo, sabía que algo se había roto. Y que era solo cuestión de tiempo antes de que lo inevitable pasara. Pasaron las semanas y Wilber no aflojaba. Cada mañana tenía un nuevo mensaje suyo. A veces eran frases tipo el éxito es para los valientes acompañadas de una imagen motivacional con un león de fondo. Otras veces eran videos donde aparecían hombres trajeados hablando de libertad financiera y escaparse del sistema. Me saturaba. Me quemaba la cabeza. Traté de evadirlo con educación, con respuestas como ahorita ando corto de tiempo o tal vez más adelante, pero no funcionaba. Me respondía con más insistencia, como si no escuchara lo que yo decía, como si no pudiera aceptar un no por respuesta. Empezó a mandarme audios más largos, diciéndome que yo estaba hecho para cosas grandes. Que era un desperdicio que me quedara estancado en una carrera universitaria cuando podía estar ganando lo que un gerente en menos de 6 meses. Un día incluso me comparó con Marvin y Nelson. Me dijo que ellos habían perdido el tiempo, que él ya los había contactado pero que no estaban listos mentalmente para el cambio, y que conmigo era diferente. Que él me veía como alguien que sí tenía madera de líder. Eso ya me pareció manipulador. Usar a nuestros amigos en común como ejemplos de fracaso era bajo. Me estaba empezando a molestar de verdad. Y sin embargo, no le dije nada. Supongo que en el fondo me costaba aceptar que esa amistad ya no existía, que el Wilber que yo recordaba no era el mismo que ahora me mandaba videos con tipos gritando, el que quiere puede, desde un yate alquilado. Entonces llegó el mensaje que me quebró la paciencia, Kevin, sé que todavía no querés entrar, pero al menos haceme el favor de comprarme uno de los productos. Solo uno. Con eso me ayudas un montón, y no te vuelvo a molestar, lo prometo. Me quedé viendo el mensaje un rato largo. Sabía que probablemente no era cierto, que igual seguiría insistiendo después. Pero también estaba harto, desgastado, y una parte de mí pensó que si le compraba algo, se daría por vencido. Que se calmaría y por fin me dejaría en paz. Le dije que sí. Le pedí que me mostrara el catálogo y le dije que eligiera él mismo el producto. Me respondió como si hubiera ganado un premio. Me dijo que nos viéramos en el parque frente a la universidad, que ahí me entregaría todo. La tarde del encuentro llegué sin muchas expectativas. Pensé que sería rápido, recoger el producto, pagarle y listo. Pero no. Desde que lo vi venir con esa sonrisa de oreja a oreja, supe que tenía otros planes. Ni bien nos saludamos, empezó otra vez con el mismo discurso, que estaba ganando como nunca, que tenía contactos en todas partes, que estaba armando un equipo de élite y que si me sumaba ahora, me conseguía un puesto directivo. Yo lo escuchaba en silencio, con una mezcla de fastidio y resignación. No quería armar una escena, pero tampoco tenía ganas de fingir entusiasmo. Traté de cortar la charla varias veces, diciéndole que solo venía por el producto, pero él seguía y seguía. En un momento, empezó a decir cosas tan absurdas que me quedé mudo. Me prometió un coche si entraba. Literalmente me dijo que en 3 meses ya iba a estar manejando un vehículo de respeto. Y después vino lo peor. Y no es solo eso, bro. Mira, hasta te puedo conseguir novia, dijo, con una seriedad tan ridícula que no sabía si reírme o golpearme la frente. Lo miré, esperando que estuviera bromeando. Pero no. Sacó su teléfono y dijo, con tono triunfal, que le iba a marcar a alguien especial para mí. Activó el altavoz. Una voz de mujer respondió del otro lado.
Hola, soy Yesenia, ¿cómo estás, Kevin? Me paralicé. Weaver me sonrió y me dijo que ella era la chica perfecta para mí, que estaba en el equipo de imagen del negocio y que me podía ayudar a mejorar mi presencia en redes. Vos necesitas verte exitoso, me dijo. Una novia bien puesta te da más credibilidad. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Yesenia empezó a hablar con una tranquilidad que me dejó helado. Me explicó que lo ideal sería tomarnos fotos juntos, fingir aniversarios, salir a eventos como pareja. Todo para proyectar una imagen de éxito y atraer más clientes y asociados. Y después, como si fuera lo más normal del mundo, me dijo que si yo quería una relación más íntima con ella, debía pagarle un porcentaje de mi salario futuro como parte del acuerdo. No sé cómo describir lo que sentí. Repulsión, ira, vergüenza ajena, todo junto. Me sentí asqueado. Me di cuenta de que lo que había empezado como una inocente compra de detergente se había convertido en una farsa grotesca. Estaban ofreciéndome una relación falsa como parte de un maldito plan de marketing. Apagué el teléfono sin decir palabra, me levanté y me fui. Lo escuché gritar mi nombre, pero no me detuve. Ni siquiera miré atrás. Caminé como si me estuvieran persiguiendo. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y tristeza. Ese día lo bloqueé de todos lados. Instagram, WhatsApp, incluso correo electrónico. No me tembló el pulso. Ya no me importaba si se ofendía o si sentía que lo traicionaba. Él fue quien traicionó algo mucho más importante, nuestra historia, nuestra confianza, mi dignidad. Esa noche no dormí bien. Me la pasé pensando en todo, en lo lejos que estaba ese Weaver que conocí, el de las carcajadas sinceras y las bromas de secundaria. Me preguntaba en qué momento se convirtió en alguien capaz de ofrecer una novia falsa como parte de un negocio piramidal. Y lo peor es que, en el fondo, todavía no sentía que esto había terminado. Yo de verdad quería creer que ahí se había acabado todo. Que después de esa escena tan absurda, Weaver entendería el límite que había cruzado y desaparecería por su cuenta. Pero no. La cosa recién empezaba a escalar. Pasaron unos días de silencio, lo cual me dio un poco de paz. Volví a enfocarme en mis cosas, traté de enterrar el episodio, de no pensar en lo que había vivido. Pero entonces empezaron a pasar cosas raras. Primero fue Nelson. Me escribió por mensaje un día cualquiera para invitarme al cine. Me pareció una propuesta honesta. Hacía tiempo que no hablábamos solo él y yo, y recordé aquellos años en los que éramos inseparables. Me habló de la nueva película de Batman, siempre fue su personaje favorito, y acepté con gusto. Pensé que sería un buen momento para reírnos, para hablar de cosas que no tuvieran que ver con negocios, ni con promesas vacías. Quedamos en vernos en la entrada del cine, pero cuando llegué, me propuso ir a comer algo antes. No sospeché nada. Me pareció lógico. Además, los combos del cine estaban por las nubes. Fuimos a un restaurante de comida rápida cerca y comenzamos a ponernos al día. La conversación fluyó al principio. Me habló de su familia, del trabajo, de cómo le iba con sus clases. Yo también compartí algunas cosas y me sentía relativamente cómodo. Pero en algún momento, la charla dio un giro. Comenzó a hablar de su nueva novia. Me enseñó una foto, lo cual no me pareció raro. Era una mujer bonita, bien arreglada. Pero luego deslizó una segunda foto. Ahí fue cuando me congelé. Era la misma mujer del catálogo que Weaver había mostrado en su negocio. La misma cara, el mismo estilo, la misma actitud fabricada. Solo que ahora estaba en ropa interior. Nelson me miró como si esperara que lo felicitara por haber ganado la lotería. La conocí gracias a Weaver, me dijo, con una sonrisa torcida. Todo esto lo conseguí por entrar al negocio. Si vos te metés, también podés tener lo que quieras, loco. Me quedé callado. En mi mente ya no estaba frente a mi amigo. Estaba frente a un replicante de Weaver, repitiendo frases aprendidas, como si alguien le hubiese formateado la cabeza. Y encima, me lo decía con orgullo. Como si mostrarme fotos íntimas de una mujer que, evidentemente, era parte de ese circo, fuera una forma válida de motivarme. Le dije que no me interesaba, que no quería ser parte de nada de eso. Pero él insistió. Me ofreció entrar con él. Dijo que, como ya tenía rango, podía garantizarme beneficios desde el primer día. Y entonces, para colmo, me mostró las llaves de un BMW que estaba estacionado a unas cuadras. Ese puede ser tuyo, me dijo. Si te unís hoy, te lo regalo como bienvenida. Me reí. Pero no fue una risa de diversión. Fue amarga, rabiosa. Le dije que no fuera idiota, que nada de eso era real.
que ese carro era alquilado, que la novia era parte de un sistema de manipulación y que él había dejado de ser él mismo. Él trató de defenderse, pero yo ya no quería escucharlo. Me levanté y lo dejé sentado ahí, con su catálogo mental de promesas baratas. Apenas llegué a casa, comenzaron los mensajes. No de arrepentimiento, ni disculpas, sino de insistencia. Me mandó otro catálogo. Sí. Un catálogo. Fotos de mujeres, en poses provocadoras, como si fueran parte de una tienda en línea. Cada una con una pequeña descripción, una lista de beneficios que ofrecían al acompañarte a eventos o a fingir relaciones. Y al final, una nota que decía, todo esto es parte del paquete si entras al sistema. Sentí náuseas. Lo bloqueé inmediatamente. Y cuando pensé que ya no podía ir peor, apareció Marvin. Primero me mandó un saludo casual, como si no supiera nada de lo que había pasado. Después, poco a poco, empezó a hablar de las oportunidades que estaba descubriendo últimamente. Al ver que no respondía con interés, fue directo, me dijo que Weaver tenía razón, que yo estaba desperdiciando mi vida con libros y computadoras, que el dinero real se movía en otros niveles y que si no me unía a tiempo, iba a quedarme atrás para siempre. Lo bloqueé sin responder. Y entonces, cuando ya creía que había cortado todos los hilos de este absurdo, me llamó mi mamá. Noté algo raro en su voz, como si estuviera confundida o preocupada. Me preguntó si estaba bien, si todo andaba normal. Le dije que sí, que por qué preguntaba. Me dijo que había recibido un mensaje de Weaver. Se me heló la sangre. Según ella, Weaver le había escrito por preocupación. Le dijo que yo estaba tirando mi vida por la borda, que como madre, ella debía ayudarme a ver la gran oportunidad que estaba dejando pasar, que yo necesitaba guía y que su empresa podía darme un futuro. No supe qué decir. Solo sentí una furia enorme acumulándose en el pecho. Era demasiado. Me habían perseguido, acosado, manipulado, exhibido catálogos de mujeres, ofrecido autos alquilados, relaciones falsas, y ahora metían a mi madre. Eso fue el punto de quiebre. Desbloqueé a Weaver. Lo llamé. No me importó si estaba ocupado, dormido o almorzando. Apenas atendió, le dije todo lo que tenía atravesado. Le advertí que si volvía a escribirme, a buscar a mi familia, o a insistir de cualquier forma, lo iba a denunciar. Le dije que tenía capturas, audios, videos, todo. Que no solo lo reportaría por acoso, sino que también podía poner en evidencia ese sistema repugnante que incluía explotación, manipulación y prácticas cercanas a la trata. Del otro lado hubo silencio. Ni un solo intento de defensa. Colgué sin esperar respuesta. Y por primera vez en semanas, respiré. Después de esa llamada, todo se detuvo. Ni un mensaje más. Ni un intento de contacto. Ni rastros de Weaver, ni de Marvin, ni de Nelson. Y aunque una parte de mí sintió alivio inmediato, otra quedó tocada. Como si ese silencio repentino fuera más ruidoso que todo el acoso anterior. Pasaron los días. Luego las semanas. El ruido mental empezó a calmarse. Me volví a enfocar en mis clases, en mis proyectos personales, en las cosas simples. Me di cuenta de que había estado cargando más tensión de la que imaginaba. Dormía mal, andaba irritable, me costaba concentrarme. Pero de a poco, todo empezó a acomodarse. Y sin embargo, a veces me agarraba una tristeza extraña. No por lo que había perdido, sino por lo que alguna vez fue. Porque en medio de toda esa locura, aún quedaban retazos de recuerdos que no se podían borrar tan fácil. Las carcajadas en los recreos, los partidos de fútbol en la calle, las tardes hablando de videojuegos, de cómics, de cualquier cosa que no tuviera que ver con dinero ni negocios. Había perdido amigos. Pero no por una pelea. No por un malentendido. Los había perdido porque eligieron otro camino. Uno en el que la amistad se volvió herramienta, en el que el cariño se usaba como anzuelo, en el que todo se reducía a que podés darme a cambio. Y contra eso, no hay nostalgia que aguante. A veces me preguntaba si todo lo que hicieron fue por desesperación, por codicia o simplemente por haber caído en un sistema que los volvió así. No lo sé. Tal vez un poco de todo. Pero ya no era mi responsabilidad entenderlo. Lo más duro de aceptar fue que la amistad, como yo la entendía, no tenía lugar en ese mundo al que ellos habían entrado. Y tampoco podía culparme por haberlos bloqueado, por haber puesto un límite. Tuve que aprender que no todo se puede salvar. Que hay vínculos que se desgastan, que se contaminan, que se vuelven otra cosa. Y que está bien soltar, incluso si duele. No volví a recibir ningún intento de contacto, ni directo ni indirecto. Ni por amigos en común, ni por redes.
Lo cual me confirmó que la amenaza fue suficiente, o que finalmente entendieron que yo no era terreno fértil para sus planes. Desde entonces he mantenido distancia con mucha gente. No por miedo, sino por precaución. Me cuesta un poco más confiar. Pero también he aprendido a valorar más a quienes siguen ahí por razones sinceras. Esas personas con las que no hace falta venderse, ni convencer, ni negociar. Solo estar. Esta experiencia me dejó muchas cosas. Algunas feas, otras necesarias. Entendí que no importa cuánta historia compartas con alguien, si deja de respetarte, de escucharte, si cruzas ciertos límites, entonces esa relación ya no vale la pena. También entendí que decir que no te convierte en malo, ni en traidor. A veces, es el acto más honesto que podés hacer por vos mismo. Y que poner límites, incluso con gente que alguna vez quisiste mucho, es una forma de cuidarte. ¿Sigo pensando en Wilber? A veces. Pero ya no con bronca. Ahora lo recuerdo como a alguien que se perdió. Que dejó que la ambición o la necesidad lo devoraran, y que en el camino arrastró lo poco que le quedaba de verdadero. No siento odio, ni deseo que le vaya mal. Solo espero que algún día despierte. Que se mire al espejo y se dé cuenta del daño que hizo. No a mí. A él mismo. Y a quienes estén pasando por algo parecido, solo puedo decirles esto: no están solos. No están locos por sentirse traicionados, ni débiles por dudar. Pero no se queden callados. Pongan límites. Cuiden su paz. A veces, la verdadera madurez no está en salvar vínculos, sino en saber cuándo dejarlos ir. Porque al final, no todo lo viejo merece ser conservado. A veces, lo más sano es cerrar la puerta y seguir adelante. Sin culpa. Sin odio. Solo con la certeza de que hiciste lo correcto. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.